Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a esta sesión de teleconferencias correspondientes a nuestro cuarto módulo del curso virtual sobre regulación en la gestión de residuos, denominado Experiencias Internacionales en la Gestión de Residuos. Damos inicio a esta teleconferencia dándole la bienvenida a Karina Campos, quien expondrá la experiencia de Argentina en la gestión de residuos sólidos. Karina es ingeniera ambiental graduada de la Universidad Católica de Argentina y cuenta con una maestría en políticas públicas de la Hearst School of Governance en Berlín. Se especializó desde el inicio de su carrera en el diseño e implementación de proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos y especiales con financiamiento externo. Trabajó como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y también tiene experiencia en el sector público ejecutando todo ese tipo de proyectos a nivel nacional y subnacional. Karina también trabajó y se interesa en proyectos de mejoramiento urbano y asentamientos informales, donde la adecuada gestión de residuos resulta crucial. En el año 2015 incursionó en la gestión de desechos alimenticios como coordinadora del Banco Mundial en una iniciativa en Argentina para desarrollar planes municipales para abordar todo ese tipo de problemáticas. Desde comienzos del año 2017 es cofundadora en MILUS, una asociación civil que aplica tecnología e innovación para luchar contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. En el 2017 el proyecto ganó en Argentina el concurso Google Impact Challenge a la innovación y recibió $350.000 para su implementación. Recuerden que esta teleconferencia tendrá una duración aproximadamente de 45 minutos y al final tendremos un espacio para todas sus preguntas. Karina, bienvenida y puedes dar inicio a tu presentación. Muchísimas gracias y gracias por la invitación y por acompañarnos. Mientras voy adelantando que la presentación que les preparé en un principio aborda temas de gestión de residuos en Argentina, cómo estamos en materia de recolección, de tratamiento, de disposición, como para que ustedes entiendan cuál es el contexto en el cual nosotros trabajamos, y después voy a pasar a comentarles un poco cómo es la legislación, la regulación aquí en Argentina, para concluir finalmente en cuáles son las lecciones aprendidas que podríamos transmitirles desde mi país a Colombia y los puntos de potencial cooperación también. Bueno, ahí cuando comiencen a ver la pantalla van a ver que la primera diapositiva presenta un mapa general de cuál es la situación en Argentina. Bueno, nosotros tenemos más de 40 millones de habitantes y estamos generando cerca de 50.000 toneladas de residuos por día, lo cual obviamente es sumamente desafiante. En líneas generales tenemos buenos valores de recolección, sobre todo para las áreas urbanas, cercanos al 95% de cobertura, pero tenemos valores muy bajos en cuanto a disposición en relleno sanitario. Ese es nuestro principal problema en materia de gestión de residuos hoy por hoy. La mitad de los residuos que se genera prácticamente va a parar a basurales a cielo abierto. De hecho, los residuos van a depositarse en rellenos sanitarios solo en los grandes centros urbanos del país. Pero en muchas provincias de la Argentina no tenemos ni siquiera un centro de disposición final adecuado. Eso genera que tengamos muchos basurales a cielo abierto y que tengamos de hecho mucha población viviendo en sus cercanías y de hecho trabajando dentro de estos basurales. Como pueden ver, hay diferencias regionales, seguramente como en Colombia también existan. Hay la región centro de nuestro país, que incluye al aglomerado de Gran Buenos Aires, tiene muchísimos mejores valores de cobertura que el resto del país, y la región norte, que coincide con la región más pobre de nuestro país, es la que presenta los niveles de cobertura más bajos. Encontramos ahí diferencias notorias en cuanto a cobertura de recolección y cobertura con disposición adecuada también. Después tenemos la región Mesopotamia y Centro y Cuyo, que presenta valores intermedios. Esa es un poco la situación general de nuestro país. Ahora pido que pasemos a la próxima diapositiva.
Ahí van a encontrar, después les queda para ustedes poder repasar valores por región de cobertura de barrido, de recolección y de disposición. En cuanto al barrido, tenemos una cobertura bastante alta porque esto es una fuente de trabajo importante en muchísimas localidades. Pasamos ahora sí a esa diapositiva, perfecto. El porcentaje de hogares con recolección regular. Como vemos, la recolección es un punto fuerte en general en nuestra gestión. Tenemos muchos aglomerados urbanos. Esta diapositiva presenta datos de aglomerados urbanos. Tenemos muchos con más del 95% de cobertura y son algunas ciudades del norte las que presentan los indicadores más bajos. Pasamos a la siguiente. En esta diapositiva que pasábamos anteriormente y en las que vienen van a ver que hay una diferencia siempre sustancial entre los indicadores para regiones urbanas y para regiones rurales, hecho que seguramente compartimos también con Colombia. Es mucho más difícil siempre en las zonas rurales poder garantizar un servicio de calidad. Esta es una diapositiva que me permite acercarles una conclusión importante para nuestro país, la anterior, volvamos a la anterior por favor, que tiene que ver con la importancia que tiene el Gran Buenos Aires. Nosotros tenemos un país que está muy, muy centralizado en lo que es Ciudad de Buenos Aires y su aglomerado, cercano a los 20 millones a los 11, perdón, millones de habitantes en nuestro país. Tiene una importancia de gran magnitud, algo similar a lo que puede pasar con Bogotá también, razón por la cual, si bien los valores de cobertura en el Gran Buenos Aires dan bastante bien comparados con otras residuos en lo que es el Gran Buenos Aires, que pasa algo similar a lo que pasa con Bogotá. Gran Buenos Aires concentra cerca de 11 millones de habitantes y eso hace que se concentre el problema de falta de recolección y falta de disposición adecuada. La falta de recolección y falta de disposición adecuada que veíamos en las diapositivas anteriores reflejadas en ese porcentaje chiquitito que nos falta para llegar a la cobertura total, está muy estrechamente vinculada con la presencia de villas y asentamientos informales. Nosotros tenemos lamentablemente en los cordones que rodean las principales ciudades del país numerosas villas y asentamientos, y es en estos lugares donde se concentra la falta de recolección, que trae como consecuencia falta de disposición adecuada también. Muchos de estos aglomerados sí cuentan con relleno sanitario, con un centro de disposición adecuado, pero al no contar con recolección, estas áreas no pueden disponer los residuos allí, razón por la cual terminan disponiéndose en basurales a cielo abierto. La falta de recolección en estos centros se debe principalmente a falta de accesibilidad y a no contar con modelos específicos adaptados para este tipo de urbanizaciones. Como ustedes bien saben, las villas y asentamientos, y pueden ver en las fotografías aéreas de esta diapositiva, tienen callecitas sumamente estrechas y que carecen de una trama recta, razón por la cual al camión le cuesta muchísimo entrar, y es por eso que no estamos pudiendo proveer el servicio en muchos de estos asentamientos. Los datos de los diagramas de barras que se presentan dejan muy de manifiesto que la falta de recolección se da muchísimo, como una probabilidad mucho más alta, 5 veces más, en villas y asentamientos que en zonas con trazado urbano. También obviamente esto está asociado a niveles socioeconómicos, porque la gente de menores recursos vive en este tipo de asentamientos y es la que más padece la falta de recolección y de un sistema adecuado.
Podemos pasar a la siguiente. En relación a rellenos sanitarios, estamos bastante más atrasados de lo que está Colombia. Nosotros, como les decía al comienzo de la presentación, tenemos la mitad de la población prácticamente que no cuenta con disposición adecuada. Como pueden ver en la diapositiva, hay muchos aglomerados urbanos que todavía presentan ese 0% de disposición adecuada porque simplemente no existe relleno sanitario, no hay un centro de disposición en las cercanías. Esto me permite presentarles una diferencia notoria entre Colombia y Argentina que a mí siempre me llamó mucho la atención. En Colombia tienen en pie un sistema que ha sabido fomentar muy propiciamente la participación del sector privado en el desarrollo de este tipo de centros de disposición y ha logrado niveles de cobertura mucho más altos que los nuestros gracias a esto. Nosotros no tenemos un sistema que fomente la participación del sector privado. La gestión de residuos está en manos de las municipalidades y cuando se construye un relleno sanitario es porque lo decide el municipio y muchas veces lo opera el propio municipio, y eso trae problemas graves de rellenos sanitarios no bien operados, por un lado, y por otro, muchos aglomerados donde para el privado podría ser un buen negocio instalar un relleno sanitario, pero que no se está haciendo por falta de decisión política. Otra gran diferencia que tenemos entre Colombia y Argentina y que en parte explica esta diapositiva y esos ceros y rojos en muchos aglomerados del país, tiene que ver con la falta de tarifas adecuadas. Las tarifas que pagamos nosotros por el servicio de gestión de residuos es muy baja, no cubren para nada los costos operativos y eso trae aparejado la falta de inversión en la infraestructura. Si una localidad no llega ni siquiera a pagar la operación que tiene asociada a la recolección y a un basural a cielo abierto, imagínense que muchísimo menos va a poder invertir en infraestructura para contar con un relleno sanitario y para pagar su operación. En esta diapositiva van a ver la gran importancia que tiene el SEAMSE. El SEAMSE es nuestro centro de disposición de residuos más grande del país. Es el que recibe los residuos de todo el Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y explica gran parte de la cobertura que hoy tenemos. Si dejamos de lado el área servida por SEAMSE, nuestro país tendría una cobertura no del 50%, sino del 30%, lo cual es bajísimo. Es decir, cuando nos vamos fuera de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, solamente el 30% de la población tiene cobertura con relleno sanitario. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Obviamente ese porcentaje se refleja en cantidad de hogares que no están cubiertos, que padecen los problemas sanitarios de no tener buen servicio de gestión de residuos, y ahí una vez más nuevamente queda de manifiesto que cuando traducimos los porcentajes en número de personas, el área significativamente más comprometida es la del Gran Buenos Aires, porque si bien el porcentaje de cobertura es muy alto, porque contamos con el SEAMSE, como las villas y asentamientos no cuentan con recolección, no pueden hacer uso de ese centro de disposición final, y eso trae en consecuencia que tenemos más de 600.000 personas sin acceso a una disposición adecuada. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esto trae aparejado como principal problema que tenemos una gran generación de basurales y microbasurales por esta falta de centros de disposición adecuados y de recolección en villas y asentamientos. En consecuencia, hay población que está viviendo
que están viendo lo que presenta son datos de porcentaje que están en las cercanías de algún basural. Y tenemos algunas ciudades con porcentaje que rondan el 20%, lo cual nos está diciendo que 20% viven a menos de 3 cuadras de algún basural. Esto obviamente trae en consecuencia graves problemas sanitarios. Y un dato interesante, podemos pasar de diapositivas mientras tanto, tiene que ver con que obviamente mucha de esta población que está cercana a un basural es población que vive en villas o asentamientos, porque obviamente las tierras cercanas a basurales tienen un valor muy muy bajo y es allí donde se asienta esta población. Podemos pasar de diapositiva. Acá les traemos en la diapositiva anterior ese porcentaje lo traducimos a personas y ahí veíamos cómo en el Gran Buenos Aires tenemos una cantidad muy significativa de población que está viviendo cerca de basurales. Teníamos en la diapositiva anterior el número alarmante de que más de 1 millón de personas, 1.500.000 personas viven a menos de 3 cuadras de un basural. Ese es uno de los datos que más nos alarma hoy por hoy en materia de gestión de residuos en la Argentina, porque es población sumamente vulnerable, gran proporción de niños que están viviendo en las cercanías de basurales. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Acá pueden encontrar datos por aglomerado, incluyendo los principales aglomerados urbanos de nuestro país. Y este dato alarmante de la probabilidad que tiene una persona de vivir cerca de un basural si a su vez vive en una villa. Si vive en una villa, obviamente sus condiciones no son las adecuadas, no tiene sus necesidades básicas satisfechas y por la mala gestión de residuos a eso le estamos sumando el problema de que están en las cercanías de un basural, con una probabilidad de 4,5 veces mayor a la de una persona que vive en un centro urbano. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora incluí una diapositiva como para hablarles un poquito de la importancia del sector en materia de generación de empleo en nuestro país. Creo que acá vamos a compartir seguramente la conclusión de que el sector de residuos es una fuente importante de generación de empleo, tanto formal como informal. Acá les acerco datos de algunos aglomerados puntuales y les acerco datos extrapolados a nivel país. Y van a ver que casi 350.000 personas estimamos que trabajan en las cercanías trabajan en relación a los basurales. Trabajan, en relación a la gestión de residuos. Algunos de ellos en basurales o con cirujeo informal y otros de manera formal. Un dato interesante es que una proporción de las personas que trabajan en relación a la gestión de residuos lo hacen de manera informal, mientras que en las áreas cuando estamos fuera de los aglomerados urbanos, la mayor proporción trabaja formalmente en el sector. ¿Esto a qué se debe? A que en nuestras localidades del interior del país la municipalidad, la alcaldía, es una fuente importante de generación de empleo y dentro de esta la gestión de los residuos es una fuente importantísima. Muchas personas se dedican al barrido o son choferes de
de los camiones recolectores, o trabajan en temas administrativos. Así que bueno, en conclusión, en nuestro país es una fuente importante de empleos. Esto nos ayuda para visibilizar la temática y sobre todo la temática relacionada con la informalidad de muchos de estos trabajadores. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como para concluir esta primera parte de la presentación, que tenía que ver con cuál es la situación de la gestión en Argentina, podemos concluir que aún nos falta trabajar tanto en recolección como en materia de elección. Nos falta trabajar sobre todo en áreas rurales y en villas y asentamientos. Ese es nuestro gran desafío. Tenemos todavía unas 4 millones de personas que no tienen servicio de recolección. Por otro lado, el gran desafío que tenemos, y ahí tenemos mucho para aprender de Colombia, es en materia de disposición. Los incentivos actuales, sin ninguna duda, no son lo suficientes para contar con la cantidad de centros de disposición que necesitamos. En materia de tratamiento, no incluí muchos datos en la presentación para no extenderme, pero en materia de tratamiento no tenemos valores muy auspiciosos. Aproximadamente estimamos que el 20% de los residuos que generan podrían tratarse de alguna manera. Tenemos pocas plantas de tratamiento. El tratamiento por lo general está en las manos de los trabajadores informales, a los cuales acá llamamos cartoneros. Así que la mayor parte del tratamiento en realidad se hace de manera sumamente manual. Las plantas con las que contamos no tienen ratios auspiciosos de recuperación. Las plantas mecánicas con las que cuentan muchas localidades logran recuperar menos del 20% de los residuos que tratan. La planta, tenemos una planta MBT en el Gran Buenos Aires, es la que está teniendo valores, mejores valores de recuperación, que se acercan al 50% de lo que trata. Pero bueno, eso es otro gran tema en el que tenemos deudas pendientes, el tratamiento. No tenemos en nuestro país tratamiento por waste to energy, porque en muchas localidades está prohibida la incineración directamente. Pero sería otra área a potencialmente explorar en algún momento. Bueno, tenemos también deudas con algunas regiones puntuales, como es el norte del país, como les había mostrado al principio. Los valores de estas ciudades y de estas provincias son inferiores a los del resto del país, así que es otra debilidad que tenemos. El Gran Buenos Aires, como les contaba, es un gran foco de acción en el que tenemos que focalizarnos por la gran cantidad de habitantes que tiene y la gran cantidad de asentamientos informales que posee. Y finalmente, como para concluir esta parte, creemos que tenemos un gran desafío en lo que es la gestión de residuos de villas y asentamientos por las particularidades que conlleva, y ahí creemos que ese es otro punto de vínculo importante con Colombia, porque sabemos que ustedes han avanzado mucho en lo que es el tema de urbanización de villas y asentamientos. Medellín, por ejemplo, acá en Argentina llega como un case study de suma importancia en la región. Y nosotros estamos avanzando fuerte en ese sentido. Es una política de Estado hoy por hoy, es una prioridad tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia y de la nación. Hay muchos programas, de hecho se han tomado varios préstamos internacionales que están focalizados en lo que es urbanización de villas, y dentro de la urbanización de villas el tema de la gestión de residuos surge como un tema clave. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Para pasar a contarles ahora, antes de terminar, brevemente, cuál es nuestro marco legal. Decirles al respecto que en nuestra Constitución Nacional hay varios artículos, el más importante es el 41, que establecen un paraguas adecuado para lo que tiene que ver con temas ambientales y puntualmente para la gestión de residuos. La Constitución lo toma como un derecho a contar con un ambiente sano,
y bajo ese derecho a contar con un ambiente sano surge la necesidad de garantizar una adecuada gestión de residuos. Es por eso que se dictó una ley de presupuestos mínimos, que es la 25916, que es específica para la gestión de residuos. Nosotros llamamos leyes de presupuestos mínimos a aquellas leyes que establecen estándares que sí o sí tienen que cumplir todas nuestras provincias. Cada provincia luego desarrolla normativa específica, pero la normativa que desarrolle tiene siempre que respetar la ley de presupuestos mínimos. Así que eso fue un avance muy importante en el país, contar con esta ley de presupuestos mínimos. La mala noticia, ahora voy a explayarme un poquito más en esa ley, pero les anticipo que la mala noticia es que, si bien tenemos esta ley a nivel nacional, muchas provincias no desarrollaron la normativa a nivel provincial, razón por la cual eso dificulta la adecuada gestión de residuos. Y otro problema que tenemos, que seguramente compartamos con Colombia en este o en otros temas, es que muchas veces tenemos leyes, pero no tenemos la reglamentación de las leyes adecuadas. Entonces hay muchos artículos de esta ley que son sumamente interesantes, pero que carecen de impacto en nuestra vida diaria porque no fueron reglamentados. Otros 3 documentos que les dejo en la presentación, por si quieren contar con más información sobre la Argentina, es por un lado en GIRSU. Nosotros tenemos una estrategia nacional de gestión de residuos, que de alguna manera también es un paraguas que guía junto con la ley 25916 toda la gestión. Por otro lado, el Banco Mundial desarrolló un diagnóstico específico para el país en el año 2016, donde van a poder encontrar los datos más actualizados sobre recolección, disposición, etcétera. Compila una serie de fuentes, todas las fuentes disponibles. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como para resumirles un poco el estado de situación en el que estamos, es que contamos con una ley de presupuestos mínimos de gestión de residuos, una estrategia nacional, pero en la práctica nos queda todavía un largo camino por recorrer. La ley de presupuestos mínimos, la existencia de la ley es algo sumamente positivo, pero como les decía, si no se acompaña de la reglamentación adecuada, pierde poder de impacto. Esta ley, como para que, si a ustedes les interesa, puedan conocer un poquito más, bueno, establece definiciones, parte de la definición de residuo, y en esta definición se incluye todo lo que tiene que ver con residuos asimilables a domiciliarios que estén generando industrias u otros establecimientos. Así que va más allá de lo que es la gestión de residuos de los hogares. E incluye también lo que son residuos orgánicos, de poda y escombros. Un punto importante que establece esta ley y que respeta la Constitución es el tema de las competencias. La Nación tiene la competencia de dictar esta ley, por ejemplo, y garantizar que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano y por ende tiene que garantizar una adecuada gestión de residuos, pero quienes tienen el mandato de realizar la gestión diaria de residuos son los municipios, o sea, las alcaldías. Ellos son los que tienen a su cargo la recolección, la disposición y las diferentes fases de la gestión. Es por eso que tenemos ahí un gran desafío. Nosotros estamos mucho más descentralizados que Colombia. Colombia es un país que en ese sentido, a mi entender, por lo que yo pude estudiar, tiene la potestad, por ejemplo, de bajar línea de cuál tiene que ser la tarifa de la fórmula para establecer la tarifa del servicio de gestión de residuos. Eso sería algo totalmente imposible en nuestro país. A pesar de que tomamos la lección aprendida de Colombia y quisimos impulsarlo, es imposible hacerlo porque no la nación no tiene esa potestad. Cada localidad tiene que decidir por sí mismo qué tarifa quiere aplicar. Entonces esta bajada, digamos, desde nivel nacional a nivel provincial y de nivel provincial a las alcaldías es sumamente desafiante y es una de las barreras que explica
las deficiencias en nuestra gestión. Así que en ese sentido, una lección aprendida que traspasaría a Colombia es que ustedes tienen en su sistema la posibilidad de centralizar algunas decisiones que yo creo que facilitan al final del día la gestión de residuos. Un punto interesante que tiene la ley es el fomento de la regionalización. La ley específicamente fomenta que las localidades se agrupen y cuenten con centros de disposición regionales por temas de economía de escala. Eso fue un avance interesante en cuanto a la ley, pero en la práctica careció hasta el momento de la reglamentación necesaria y de los incentivos necesarios para que esas reglamentaciones existan. Otro punto interesante que plantea la ley y la estrategia nacional es que cada provincia tiene que tener su estrategia de residuos. Digamos, la estrategia nacional plantea las directrices generales, pero conociendo las particularidades de cada región del país y de cada provincia tiene que desarrollar después su propia estrategia y bajar desde allí a las localidades. Este es un sistema interesante porque permite de alguna manera contemplar las particularidades de cada lugar, en contraposición con las decisiones muy centralizadas, pero en la práctica, como les decía, a veces se entorpece o dificulta la correcta gestión de residuos, porque ¿qué pasa? Al final del día, muchas provincias todavía no cuentan ni con estrategia ni con normativa, entonces mucho menos van a poder bajar línea adecuada a las alcaldías. Y lo que muchos alcaldes y muchos alcaldes manifiestan y se quejan tiene que ver con que les falta una guía, no saben qué hacer, no saben cómo gestionar adecuadamente los residuos. Es una ley que establece los pasos de la gestión y que, en mi opinión, no le da la importancia necesaria a lo que es el trabajo en la generación de residuos. Apunta mucho más a tener un tratamiento adecuado y una disposición adecuada, pero no tanto a reducir la cantidad de residuos que estamos generando. Y hoy por hoy esa es otra deficiencia en políticas provinciales y nacionales, que no apuntan tanto a disminuir lo que generamos, sino que están apuntando más a tratar de tratarlo o disponerlo mejor. Y después, finalmente, un punto que quizás le pueda resultar de interés es que nuestro país cuenta con un COFEMA, Consejo Federal de Medio Ambiente, donde se reúnen periódicamente los ministros de ambientes de cada provincia, y el COFEMA se utilizó en esta ley como un punto de referencia importante y un ámbito de debate de distintos temas relacionados con la gestión de residuos. Y eso sí es un punto a favor. Es una lección aprendida positiva. Es importante tener estos espacios institucionalizados donde puedan dialogar las distintas provincias e intercambiar opiniones e información en relación a la gestión de residuos. La siguiente diapositiva, por favor. Desde el punto de vista normativo, y ya con esto voy finalizando, como les decía, los grandes desafíos que tenemos en la Argentina tienen que ver con ausencia de leyes a nivel provincial. Tenemos esta ley de presupuestos mínimos a nivel nacional, pero después muchas provincias no han desarrollado su propia normativa, entonces se tienen que regir por la ley de presupuestos mínimos, pero eso no es suficiente. Ausencias a su vez de ordenanzas o de normativa GIRSU a nivel municipal. Cada vez que bajamos a un municipio, la primera pregunta es: ¿cuentan con ordenanza GIRSU o no? Porque sabemos que muchos no tienen, muchos todavía tienen las viejas ordenanzas de higiene urbana que apenas regulaba el tema de la recolección, y queda por fuera todo lo que tiene que ver con tratamiento, disposición, trabajo informal y generación. Por otro lado, si bien como un punto positivo la ley que nos rige fomenta la regionalización, en la práctica esto no puede instrumentarse muchas veces por falta de acuerdos intermunicipales.
La construcción de un relleno sanitario, por ejemplo, en conjunto, requiere de un nivel de voluntad política del que muchas veces carecemos, y muchas veces surgen proyectos que no pueden concretarse porque no se puede concretar la parte institucional, la parte del acuerdo intermunicipal para poder tener un centro regional. Este es otro punto que me lleva a volver a resaltar como positivo el sistema que tienen en Colombia, porque si fuera el privado quien tuviera un rol más preponderante y un privado quisiera instalar un centro de disposición en una localidad y contara con los permisos adecuados, sería el privado el que decidiera si recibir o no residuos de una localidad vecina. Y eso facilitaría mucho la instrumentación de rellenos sanitarios que reciban residuos de distintas localidades y que aprovechen economías de escala. Por otro lado, hay falta de certezas en materia de relación jurídica entre municipios y cooperativas. Nosotros, muchos de los cartoneros, de los trabajadores informales, han avanzado y se han cooperativizado, es decir, que forman una agrupación que tiene personería jurídica, pero la relación entre estas cooperativas y las municipalidades no está del todo aceitada. Entonces hay cooperativas en un municipio que trabajan, pero no son ni fiscalizadas, ni asesoradas, ni ayudadas por el municipio. Por lo general, muchas veces por falta de recursos. Por ejemplo, porque no contamos con una tarifa como la colombiana que considere el tratamiento como parte de la fórmula. Por otro lado, tenemos falta de estas cooperativas, si bien han sido creadas, muchas de ellas, hay muchas otras que aún no, y hay falta de información en general en relación a cómo crearse y a cómo mantenerse adecuadamente en el tiempo. Pero sí es un tema en el que en Argentina tenemos mucho camino recorrido, el tema de la cooperativización y fundamentalmente de la formación de cooperativas, de grupos de cartoneros. Avanzamos también, y este es un punto interesante, desde el punto de vista tributario, en generar una figura que nosotros denominamos monotributo social, pero que básicamente le otorga la posibilidad a este tipo de trabajadores, como son los cartoneros, a contar digamos, a poder registrarse frente a nuestra agencia de recaudación. Eso benefició mucho, mejoró mucho la calidad de vida de muchos de estos trabajadores, porque al poder regularizarse frente a la agencia tributaria, pudieron tener acceso a pagar, a aportar, a tener aportes jubilatorios, porque si no estas personas muchas veces después no podían nunca jubilarse, y también tienen acceso a una obra social, a cobertura de salud. Así que ese es un tema donde sí hemos avanzado y donde sí podemos intercambiar experiencias interesantes. Finalmente, otro tema interesante que a mí me parece particularmente importante y que la normativa no lo toma por ahora adecuadamente, tiene que ver con los residuos de alimentos. No es una categoría que esté explícitamente mencionada, pero sin embargo hay mucho debate ya en nuestro país en relación a la recuperación de los alimentos, a la prohibición de la disposición de alimentos que fueran adecuados para consumo, así como avanzó en eso Francia. Entonces, bueno, ahí tenemos una brecha normativa, porque por un lado se está empezando a debatir si incorporar o no alguno de ese tipo de normativa, pero por otro lado nuestra ley de residuos no lo considera como una corriente específica. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que ya creo que es la final, para agradecerles. Espero que les haya resultado alguno de estos puntos de interés, conocer en qué situación estamos para poder también ustedes compararse y saber qué han hecho bien hasta el momento, que creo que son muchas cosas. En líneas generales me parece que nosotros estamos bastante por detrás
de los logros que ha alcanzado Colombia. Sin embargo, bueno, no quita que podamos hacer intercambio de experiencias y compartirles algunos de nuestros avances, por ejemplo, en materia de trabajo informal. Así que quedo a disposición para responder alguna pregunta y si no, vía mail pueden contactarme cuando lo requieran.